¿Por dónde empezar a recuperarse de un burnout sin abrumarte? Para empezar, hay que comprender lo que es el término burnout y las dificultades que existen actualmente para abordarlo. El burnout es el estrés acumulativo que durante años se va generando en una sobrecarga física, mental, emocional, que es insostenible en algún punto para el sistema nervioso, endocrino, inmunológico y colapsa. La persona que lo vive, y muchas personas lo han vivido, presentan sintomatologías distintas en base al grado. Hay burnout leve, moderado y severo, y eso quiere decir que el sistema nervioso, que es el que se encarga de gestionar toda nuestra energía celular, metabólica, eléctrica, en todo nuestro sistema nervioso, nervios, órganos, sistemas y tejidos, de repente se va agotando. Y esto no es algo que sea fácil de abordar, porque efectivamente existen dos catálogos con los que se basa el sistema médico, al menos en nuestro país, que uno es el catálogo internacional de enfermedades, que es el catálogo de enfermedades físicas, en donde actualmente está clasificado solamente como si estuviera adicionado al entorno laboral. Es decir, si uno dice tienes diagnóstico de burnout, la sociedad en general y los médicos asumen que es por el trabajo. Pero no incluye en esta clasificación alteraciones como disautonomías o disregulaciones funcionales fisiológicas complejas. Y tampoco incluye que en el marco del contexto, cuando uno va al médico, pudieran integrarse factores como duelos, sobrecarga de cuidadores, crisis existenciales, problemas de salud que viene uno arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces allí empieza un pequeño sesgo en nuestros diagnósticos en términos de los catálogos con los que se rige la medicina actualmente. El segundo catálogo de información con los que los médicos contamos para poder diagnosticar es el catálogo de enfermedades mentales, el DSM. Y aunque ha salido la nueva versión, en esta nueva versión todavía no se incluye el burnout con disautonomía y desregulaciones endocrino-metabólicas que causan cambios en el comportamiento porque se desregula el cerebro a nivel de la parte del cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el cerebro del sistema nervioso autónomo, que está en esta parte de acá, que es lo que regula el latido cardíaco y varias funciones orgánicas, y lo que es la corteza cerebral, que tiene muchísimas funciones muy, muy complejas. Entonces, este catálogo de salud mental normalmente se basa en la evaluación del comportamiento del ser humano y el contexto de su familia y de su vida. Y obviamente consumo de sustancias, traumas, varias cosas. Entonces, estos dos catálogos que tenemos como médicos para poder encajar o identificar un diagnóstico a partir del cual comenzamos a dar tratamiento, ninguno de los dos incluye actualmente un estrés severo. Y eso es algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los grandes institutos en el mundo, incluyendo en México, por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de Geriatría, el INGER, la UNAM, el IMSS, están trabajando arduamente en ir integrando toda la información para que los marcos de salud cambien, pero eso tomará bastante tiempo. Por ahora es importante entender que hay muchas organizaciones a nivel mundial que están trabajando, y en México también en la presidencia están trabajando en hacer modelos que apoyen a que las personas comprendan su propio autocuidado, su propio salud mental, su propia salud fisiológica, que tengan mejores entornos, que haya más comunidades inclusivas para que efectivamente esto se prevenga y se eviten hospitalizaciones, errores médicos, se eviten varias situaciones que son completamente prevenibles para todos. Entonces, bueno, entendiendo que el burnout de por sí es complejo porque no hay marcos actualmente, pero se están creando porque existen en otros países y van a crearse en nuestro país en algún momento. Esperemos que para 2030, 2030 y tantos ya estemos en un nuevo modelo de salud más inclusivo ahora que está entrando toda la era digital. Es importante que si tú estás viendo esto y probablemente ya te diste cuenta de que no estás bien, de que no te sientes igual que antes, de que estás más cansado cada día o más fatigado o ya no toleras lo que antes tolerabas, pues ya no deberías de seguir haciendo todo lo que estás haciendo.
Y sí, suena duro, se me cae la cámara, suena duro, pero es importante que te diga esto, con mucha claridad y mucho respeto. No se trata de que estés haciendo todo perfecto, se trata de regresar a lo básico, porque el burnout, el agotamiento, es fisiológico y cuando intentamos seguir esforzándonos más nos vamos a seguir agotando. Porque la energía no es espiritual, es decir, yo no niego que existe el campo espiritual, pero cuando se trata de salud física hay que comprender que el cuerpo tiene su propia energía, que es energía física, energía metabólica, grasas, glucosa, oxígeno, todo esto que nos ayuda a seguir funcionando ya que nuestro cerebro funcione de manera correcta, basado en los micro y macronutrientes que le metemos a nuestro cuerpo y en muchas otras cosas. Entonces, cuando el sistema nervioso está saturado, nuestro sistema nervioso capta a través de nuestros 5 sentidos, a través de nuestro cuerpo, mucho estímulo, se satura. Y ya no responde a los planes complejos, ya no responde a las actividades diarias, responde solo a condiciones simples y sostenidas. Así es que ahí, cuando ya empiezas a sentir que ya no aguantas lo que aguantabas, comienza el burnout. Y ya sea que, como te digo, pueda ser leve, moderado o hasta severo, te voy a decir cómo irlo abordando y por dónde empezar sin abrumarte. Primer punto, antes de pensar en cambiar tu vida, cuando hay alguna crisis, necesitas estabilizar tu cuerpo. Y eso empieza con 3 cosas muy concretas. 1, dormir mejor. Aunque no sea perfecto, dormir antes de las 11 de la noche, de las 10 de la noche y al menos 8 horas, está demostrado que te va a ayudar a restablecer el sistema inmunológico y a estar en eje y sobre todo no desgastarte más. 2, bajar un poco la carga diaria es indispensable. Digo, no todos podemos a lo mejor ir de vacaciones o frenar todo porque muchos tienen hijos, porque muchos tienen trabajo, porque tenemos otras vidas, porque la situación en el país es compleja, pero sí podemos diario darnos 10 minutos o 5 o 1 hora o 2 horas o lo que el cuerpo necesite un poquito de bajar la carga. ¿Qué significa? Meterte a bañar, darte un baño de 5 a 10 minutos disfrutándolo, tomarte una siesta, dormir más, leer un libro que te guste, baja la carga y dejar de exigirte como si estuvieras al 100. Definitivamente no somos superhumanos, somos humanos y no, a veces nuestro 100 no está al 100, a veces está un 10% y eso es normal, natural. Si esto te pasa, solo acéptalo. Eso no es rendirse, eso es recuperarse. Segundo punto, muchas personas en este estado quieren cambiar de trabajo, hacer ejercicio intenso, comer perfecto, volverse más espirituales, cambiar de hábitos, sanar todo lo emocional de un día para otro y no. El cuerpo no tiene energía, recuerden, energía celular, energía metabólica, energía fisiológica para hacer eso cuando estás en colapso y en picada. Entonces, aquí está la clave. Una cosa a la vez y sostenerla. Habrá más tiempo si sales vivo del estrés. Entonces, básicamente, confía en que hay tiempo para cambiar, para hacer tus cosas, para buscar un nuevo trabajo, para renacer, pero ve a lo sencillo, a lo minimalista. Aunque sea una pequeña cosa que te haga sentir más en ti, menos cansado y más descansado, pero sosténla por más tiempo. Seamos pacientes con el proceso. Tercer punto. Escucha esto con atención. Tu cuerpo ya te está hablando. Si estás en un estado de cansancio, ansiedad, insomnio, depresión, angustia, esos, dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión corporal, esos no son el problema. Esos síntomas no son el problema, son la señal de que hay algo mayor, ¿sí? Entonces, cada síntoma es una señal, es un signo, más bien, cada síntoma viene acompañado de un signo y esto en el cuerpo nos da un mapa de qué es lo que se está desregulando.
Entonces, deja de pelearte con los síntomas, no los niegues, si te sientes mal, acéptalo, empieza a observarlos con calma y es muy importante que te empieces a cuestionar a ti mismo. ¿Qué empeora ese síntoma y qué lo mejora? ¿En qué momento se produce y en qué momento desaparece? Porque antes de que una enfermedad se vuelva crónica, hay un periodo agudo en donde se empiezan a manifestar más síntomas y no es normal en la crisis de los 40, tampoco es normal en el envejecimiento y no es normal en ninguna etapa de la vida sentir dolor, malestar físico o sensaciones que incomodan nuestra vida. Eso es nuestro cuerpo hablando de que hay algo y cuando le hacemos caso y aprendemos a reconocerlo a tiempo, se evitan las enfermedades crónicas y se evitan las disfuncionalidades o las discapacidades a largo plazo. Entonces, esta información es oro para tu recuperación si estás colapsando en estrés apenas. Cuarto punto, rodéate de lo mínimo necesario de seguridad. Y esto es serio. Vivimos en un mundo en donde la era digital está transformando nuestra sociedad. Muchas personas y muchas familias se están rompiendo en el aislamiento. Esto está descrito en las estadísticas mundiales e internacionales y sí, también en nuestro país. México actualmente está en la OMS catalogado como uno de los países que tienen mayor problema y mayor crisis en salud mental, pero no todas las crisis catalogadas como salud mental están basadas por realmente traumas psicológicos. La mayoría o una gran parte de ellas están causadas por una sociedad que no ha comprendido que la mente, el comportamiento, las emociones, la expresión tienen base neurobiológica y que la nutrición influye en la salud mental, que los hábitos influyen en la salud mental, que el uso de las pantallas desde niños, adultos, a cualquier edad influyen y que sobre todo el aislamiento y la ruptura de los vínculos influye mucho en la salud mental. Entonces, rodéate de seguridad, porque efectivamente podemos ver las noticias y vemos fraude por esto digital, ahora ya estafaron a tal persona, pero ¿de qué nos sirve estar metidos en las noticias que nos generan más pánico cuando lo que estamos tratando de evitar es el estrés? Entonces, te dejo esto. Rodéate de personas que no te exijan más, que te apapachen, que te cuiden y a quienes tú también puedas apapachar y cuidar, pero sin sobrecarga. Respetos, espacios donde puedan bajar el ritmo, espacios donde puedas ser humano sin demostrar nada. Esas rutinas simples que no saturan, ayudan y alivian, ayudan a descansar. No necesitamos cambiar todo el entorno hoy, pero sí empezar a reducir lo que nos sobrecarga. Quinto punto, busca acompañamiento adecuado. No tienen que poder solos o solas. Y aquí está algo importante. Dado que esto es un cambio planetario y es una situación en donde incluso los trabajadores de salud, siendo honesta, estamos atravesando demasiada carga y demasiado estrés y demasiado sobreestímulo. Y sí, muchos de nosotros estuvimos desde pandemia cargando muchas cosas. Entonces, sí, las especialidades existen, los médicos generales, las enfermeras, los psicólogos, todas las áreas del área de la salud son valiosísimas, pero cada una tiene un área, ¿sí? Entonces, no cualquier persona te puede atender cuadros clínicos complejos que no están todavía tan regulados a nivel de los institutos o de la educación que fuimos formados. Entonces, si no te sientes comprendido cuando vas a atención médica con el internista, con el psiquiatra, con el psicólogo, cuando recibes acompañamiento de rehabilitación, de una fisioterapia, cuando recibes acompañamiento en algún lugar holístico que tú elijas, finalmente uno elige por dónde sanar. Si no te sientes comprendido por ese profesional, sigue buscando porque hay muchos humanos, muchas personas que continúan en esta reconstrucción de la humanidad, en donde el vínculo sana, en donde explorar con el estetoscopio todavía es bello, en donde escuchar a la persona en su problemática y su contexto de vida es importantísimo para comprender cómo ayudar, en donde la humildad abajo de la bata blanca ayuda a muchas familias a sanar. Entonces, sigue buscando con calma
y acompañado de tu familia, porque cuando hay un buen acompañamiento la recuperación cambia completamente. Y por último, ten paciencia contigo. Esto creo que es importantísimo. Este tipo de desgaste no se genera de una semana, tampoco se resuelve en unos días. Es un desgaste acumulado por un montonal de cosas, por múltiples factores que hacen que tu cuerpo ya no pueda más. Pero esto no significa que es algo fatal, catastrófico o debamos tener miedo, porque hay mejoría. No es tan rápida como quisiéramos, de hecho es bastante lenta. Es compleja, es delicada y debe ser suave. Por eso debes tenerte paciencia, debes tenerte amor, debes tenerte comprensión tú primero, para que entonces no seas duro con tu propio proceso. El cuerpo humano, el cuerpo vivo, por eso siempre mando mis videos desde la naturaleza, porque la biología en sí tiene una gran capacidad de reorganizarse. El cuerpo, cuando se le dan las herramientas correctas, tiene la capacidad de reorganizarse poco a poco. Es decir, se llama homeostasis. Si un paciente sale de cirugía, se le tiene que crear un entorno adecuado en todos los sentidos para que este paciente pueda rehabilitarse de esa cirugía. Si un paciente sale de un tratamiento médico en medicina interna, en una hospitalización, se tiene que crear un entorno adecuado. Si un paciente está atravesando un estrés postraumático o una herida muy fuerte y va a un psicólogo, el psicólogo va a tratar de ayudarle a crear un entorno adecuado para sí mismo. En el burnout es lo mismo. Cuando hay un colapso fisiológico, los fisioterapeutas ayudan mucho en estos casos porque ellos comprenden la fisiología de las células poco a poco. Entonces, en el estrés crónico no es una enfermedad fatal, sino que es una desorganización del cuerpo que tiene que ir poco a poco rehabilitándose, y al crear el entorno sin forzarlo, el cuerpo va recuperando su función endocrina, su función inmunológica, su función nutricional, su función cardiovascular, y así el cerebro se va nutriendo y se va reorganizando también, y así va mejorando todo. Y sí, si lo que haces hoy solo es una pequeña cosa distinta para frenar tu estrés, y eso es tratarte con más cuidado, eso, mi querido ser humano que me escuchas, también es medicina, es amor propio y es la base para que regulado puedas acceder a un servicio médico con menos errores, y sobre todo creamos así, juntos con información, una sociedad más segura para todos, para adultos mayores, para adultos no tan mayores, pero que de repente se nos colapsa el mundo, y para jóvenes, y sobre todo para los siguientes niños, para nuestros niños que van a poblar el planeta. De alguna manera, si les sirve mi contenido, les agradezco, puedan compartirlo con más gente que les pueda ayudar. También les agradezco su valioso apoyo, mínimo que sea. Nos ayuda a mi papá, a mi hermana y a mí a recuperarnos de este burnout que nos tiró económicamente fuertemente en estructura, y sobre todo que continuamos rehabilitándonos. Yo voy mejor, mi papá también, y mi hermana ahorita es la que necesita más apoyo porque ella me cuidó a mí en los primeros meses del año pasado. Entonces sí, las familias unidas vamos saliendo poco a poco. Únanse a sus vínculos seguros. Y pues si les gusta mi contenido, compartan y apóyennos si tienen posibilidades en el enlace que dejo en GoFundMe. Les mando un abrazo, saludos.